Buenos días, Alejandro. ¿Cómo amaneció hoy? Bien, ¿viste? Bien, bien, gracias a Dios, Alejandro. ¿Cómo te fue de eventos el fin? Nada, pues me vine a Montemorelos. De hecho, ando acá ahorita. ¿Andas en Montemorelos? Sí, me vine todo el fin con unos amigos. Y aquí andamos. Ahorita apenas vamos de regreso. Ah, pues está bien, ¿no? Qué bueno. Ha de andar bien enfiestado. Ya se imaginará. Pues sí. No, qué bueno, eso es bueno. Entonces no hubo mucho trabajo que digamos ahora. No, hombre, no agarré nada ahora. Mejor me fui a pasear. Pues sí, lo bueno es que ya van a llegar tiempos buenos. Pues Pues sí, sí. y ahorita a ver, porque ahorita ya va a haber un problemota porque van a cancelar otra vez todos los eventos y no sé qué tanto. Sí, ¿verdad? Porque ya otra vez hay mucho contagio del COVID, ¿verdad? Por lo que estoy oyendo. Sí, se está subiendo mucho otra vez. Pues sí, hombre, esto cada vez se pone a veces medio gacho, ¿va? Pero bueno, ahí vamos dentro de lo que cabe, a ver qué pasa. Pues sí. No, pues está bien. Pues sí. Estaba viendo a ver si se conectaba alguien más, pero es que luego se tardan en conectarse. Vamos a ver qué punto vamos a agarrar hoy. Vamos a ver ahora por dejar de percibir ingresos, por ejemplo, la clausura temporal de una parte del hotel por quedar destruido totalmente cuando ocurre una pérdida catastrófica y el hotel sufre un decremento significativo en sus ventas y utilidades. Aquí muchas veces nos obligan, o sea, por más que queremos abrir, si hubo mucho deterioro, pues no podemos abrir. Tenemos que mantenerlo cerrado mientras le damos el mantenimiento necesario o mediante reformemos esa área del hotel y entonces sí podemos abrir operaciones. Las pérdidas ocasionadas por responsabilidad social porque diga, las pérdidas ocasionadas por responsabilidad civil, anteriormente habíamos analizado
que la responsabilidad civil podría ser contractual o legal. La que deriva de la ley no requiere ninguna aclaración. Sin embargo, es importante enlistar los contratos por medio de los cuales el hotel se hace responsable. Por decir, el primer contrato es muy importante porque es el contrato para el depósito en caja de seguridad. En este caso, el hotel es el responsable de los contenidos de las cajas de seguridad. También un contrato por medio del cual el huésped manifiesta por medio de su firma que está de acuerdo y se da por enterado que el hotel no se hace responsable de cualquier daño que sufran los automóviles en el estacionamiento del hotel, así como en el caso de robo de los contenidos. Y en el hotel, en estudio, también existe un contrato celebrado entre establecimiento y una empresa que se encarga de enseñar diversos deportes acuáticos a los turistas y de alquiler. El equipo necesario para tal fin, todo esto frente a la playa del hotel. Por medio de dicho contrato, la empresa que se dedica a proporcionar todo lo necesario para los deportes acuáticos asume toda la responsabilidad. En caso de que algún huésped del hotel sufra un accidente. Ahora vamos a ver la identificación, análisis y evaluación de los riesgos, que es una vez que se conoce el inventario de riesgos, es necesario conocer la situación real de la empresa. Los bienes que están expuestos a sufrir un siniestro y los aspectos importantes que tendrán que corregirse. Para recabar esta información adecuadamente se deben de tratar de responder a las siguientes interrogantes, donde nos hacemos 4 preguntas. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué peligros existen? Es decir, ¿por qué se puede perder? ¿Por qué existen esos peligros? O sea, conocer condiciones actuales. Y en dónde se debe hacer un análisis más detallado. Para identificar claramente los riesgos,
vamos a mencionar algunas herramientas que nos ayudan a definirlos, por decir, los cuestionarios. Este es un ejemplo, donde nos explican que existen cuestionarios ya preparados por organizaciones como la American Management Association, que consisten en formas impresas con preguntas específicas para conocer las operaciones o los hechos que implican riesgos para el hotel. En realidad, este es solo un elemento auxiliar y no se utilizan comprendidos o compendios completos para identificar absolutamente todos los riesgos a los que está expuesta una organización en particular. Otro de los puntos o de las herramientas que debemos ver es el análisis financiero y estadístico, que simplemente los encabezados de las varias pérdidas o de las varias partidas, más que pérdidas, asentadas en el balance o en el estado de pérdidas y ganancias, ayudan al administrador de riesgos a identificar áreas de riesgo. Y una vez analizados los estados financieros, se logra identificar las áreas problemáticas, los riesgos en cuanto a número y ubicación, y determinar la importancia relativa de los riesgos. En cuanto al análisis estadístico, este facilita la aparición de todos los hechos ocurridos durante uno o varios periodos. Ahí podemos ir detectando, muchachos, en el análisis financiero y estadístico, todas, o sea, año por año, cómo nos ha ido afectando o cómo hemos ido mejorando acerca de los riesgos administrativos o los riesgos en la hotelería que han ido pasando, y ahí podemos ir analizando también cómo podemos ir solventando esos riesgos. Y luego está el diagrama de flujo, que es otro elemento útil, que son los diagramas de flujo, ya que se pueden medir todas las consecuencias de un siniestro, que también eso es bueno, ¿verdad? Saber cuáles son las consecuencias del siniestro e ir preparándonos para poderlas prevenir o mínimo ir viendo cómo podemos ir evolucionando con ese punto. Y luego están las inspecciones básicas, que se trata de inspeccionar físicamente las instalaciones, procurando ser muy minucioso
y no dejar nada sin inspeccionar. O sea, sirven para descubrir los riesgos de las propiedades físicas y o accidentes. A los que están expuestos tanto la empresa como los huéspedes y empleados. Y algunos ejemplos de estos son condiciones de la protección contra incendios. ¿Cuáles son las condiciones generales de trabajo? La operación del equipo, el mantenimiento, el orden y limpieza, identificación del estado y localización de columnas, plafones, instalaciones eléctricas, anuncios luminosos, tanques de gas y calderas, artículos inflamables, control de acceso a estacionamiento, etcétera. También las colindantes y las pláticas con las personas responsables de cada área. Y también tenemos que ver sobre las experiencias anteriores. O sea, el estudio de los informes que muestran pérdidas sufridas anteriormente. Que esos son una variable y valiosa fuente de información, ya que nos revelan los riesgos que de otra manera no se hubieran considerado. Por ejemplo, pueden consultarse los accidentes de trabajo, los reportes de las comisiones mixtas de seguridad e higiene, los reportes de siniestros ocurridos, el control de demandas y multas, los reportes de inspección, los informes de auditoría, las mermas, los controles de baja de los activos fijos, los reportes de separaciones de maquinaria, la demanda por parte de los huéspedes ante la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor, etc. Y también los reportes del Departamento de Seguridad o Vigilancia. Y también debemos de revisar otros documentos internos que son una valiosa información. Entre los más importantes se encuentran los organigramas para conocer la centralización o descentralización del control de la empresa. El grado de autoridad de los gerentes y directores a diferentes niveles. Y las probables interrelaciones e interdependencias de los departamentos de la empresa. Checar
los contratos de seguros que estén activos, cerciorarnos de que se estén llevando a cabo los pagos anualmente o como hayan quedado. También estar al pendiente de los contratos que la organización celebra. Pues existe la posibilidad de adoptar diferentes estrategias en los riesgos inherentes a ellos. También hay que hacer avalúo y localización de inventarios físicos. También algo muy importante son los mapas, los planos y dibujos con la localización y naturaleza de las propiedades. Checar ubicación, cómo están identificados, todo lo que nos va a ayudar para las emergencias y cómo se encuentra físicamente nuestro edificio, tanto interiormente como exteriormente. Y también tenemos que ver planes y proyectos de acciones futuras que afectaron los riesgos a que están expuestas las propiedades, las personas, la responsabilidad civil y los gastos derivados de ellas. Ahí tenemos que estar preparados para todo. Como en cualquier otra empresa, ¿verdad? Nadie somos el que no nos vamos a enfermar, el que no nos va a pasar nada en un caso de siniestro. Pues tenemos que cuidarnos y cuidar las instalaciones también. Y a las personas o a los huéspedes para poderlos dar un seguimiento. En los análisis de riesgos, que digan no. Una vez identificados perfectamente los tipos de bienes que pueden sufrir una pérdida o los eventos que la ocasionan y las condiciones actuales de la organización en estudio, se determina la importancia relativa de las pérdidas potenciales. Ahora vamos a hablar, acerca de los análisis de los riesgos. En el análisis de los riesgos se debe revisar y verificar toda la información. Hay que clasificarla, hay que tabular datos y darles un tratamiento estadístico. Y organizar la información para el análisis. Por decir, al analizar los resultados, se debe conocer la situación y problemática de cada uno de los factores de la empresa. ¿Y esto qué nos permite? Conocer nuestra posición dentro de la empresa, así como nuestras limitantes y los obstáculos que enfrentamos el día a día. ¿Y cuáles son los factores? Y van en posición como más importante, ¿verdad? El medio ambiente, la dirección, los productos y procesos, el financiamiento,
la fuerza de trabajo, los suministros, los medios de producción, la actividad productora, el mercadeo, la contabilidad y estadística. Y con esta información nosotros podremos analizar la situación actual. Algún elemento particular y los cambios que se proponen. Para poder hacer o realizar lo anterior, se tienen diversos métodos, muchos de los cuales son solamente técnicos, por lo que se requiere la ayuda de un actuario o de un especialista en estadística. El objetivo de esta etapa del proceso de la administración de riesgos es determinar la importancia relativa de las pérdidas potenciales. Es decir, cuánto se puede perder o cuánto puede perderse. Eso es muy difícil de tenerlo presente, ¿verdad? O sea, cada huracán, por decir, yo pongo el ejemplo mucho de los huracanes porque esos son más constantes. O por decir aquí, cuando fue lo del Gilberto, hubo más percances que cuando fue lo del Alex. Y no sabe uno realmente cuánto es el dinero que se pierde para poder recuperar todo lo que se tenía anteriormente. Entonces, en los huracanes así son. Hay unos más intensos, otros menos intensos. Hay gente que le pega más, hay empresas que le pegan menos, pero eso no lo podemos identificar. Si lo vamos a identificar, pues ya que pase, ya que veamos todo el daño que hizo y lo que costó, ¿va? Entonces, ahí es donde muchas veces por eso los hoteles pues tienen que cerrar para poder trabajar en toda la reparación y muchas veces se tardan meses para poder regularizarse. Y otros hoteles no, otros hoteles rápido, unas 2 semanas, vámonos a trabajar duro y para tener ventas otra vez. O sea, se recuperan rápido, pero hay hoteles que no. Hay hoteles que tardan mucho más en reaccionar o poderse, no en reaccionar, porque pues muchas veces nos cuesta más trabajo económicamente el ponernos al orden. El objetivo de esta etapa del proceso de la administración, que ya no es cierto, la jerarquía, vamos a hablar ahora sobre la jerarquización. Primero se debe fijar o se deben fijar rangos para cada uno de los riesgos a que está expuesta la empresa. Y así podemos establecer cuáles son los más importantes y urgentes que requieren de la atención inmediata.
y cuáles son los de menor importancia, que podrán ser atendidos posteriormente. Hay que tener presente que uno de los errores más comunes que se cometen es tratar de resolver al mismo tiempo todas las situaciones que se presenten y que requieren atención. Los riesgos se clasifican en riesgos catastróficos, riesgos graves, riesgos medianos y riesgos leves. Los riesgos catastróficos son aquellos que de presentarse podrían ocasionar la desaparición de la empresa. Estos serían los más graves. Ahora, los riesgos graves, su presentación ocasionaría graves problemas financieros, pero no necesariamente llevarán a la quiebra o llevarían a la quiebra o desaparición del negocio. O sea, van a tener que invertir e invertir bien para poder volver a poner en forma el hotel y poder prestar otra vez sus servicios. Y luego los riesgos medianos, que su presentación causará algunos problemas financieros, pero que serán resueltos satisfactoriamente. Y hay los riesgos leves, que su presentación no implica problemas financieros, sino que pueden llevarse contra los gastos de operación. Esos son los más sencillos. A lo mejor no le pasó mucho al hotel, pero sí los gastos de operación son los que le pueden afectar por las personas que hay que bajar el nivel de personal a lo mejor a veces para poder solventar gastos. Entonces ahí es donde nos puede afectar un poquito. Y esta clasificación se basa principalmente en la severidad más que en la frecuencia de los riesgos. Hay situaciones en que determinado riesgo ocurre con mucha frecuencia, pero su severidad es muy pequeña y por lo tanto no se podría considerar grave. Por el contrario, pueden ocurrir algunos riesgos cuya frecuencia sea mínima, pero su severidad muy grande, como podría ser un incendio. Por decir, en la Ciudad de México, pues ustedes saben que es un lugar sísmico. ¿Qué pasa ahí? Que como ha habido muchos temblores, ha habido, bueno, terremotos, temblores muy fuertes, ¿qué pasa? Que las construcciones, muchas, ya están muy tocadas o maltratadas, llamémosle así. Mas, sin embargo, siguen prestando servicios, han tenido que invertir. ¿Para qué? Pues para protegerse un poquito más sobre sus instalaciones del hotel, pero hay veces que en los temblores más sencillitos
tienen percances que uno dice, qué raro, si no se sintió mucho. Lo que pasa es que muchas construcciones ya están demasiado tocadas. ¿Y qué pasa? Ya cualquier cosa les afecta o les hace daño y pues hay que estar invirtiendo y invirtiendo. Ya muchas construcciones, incluso en México, bueno, en Ciudad de México, han tenido que cerrar porque ya es construcciones que ya en cualquier momento se puede caer todo. La otra opción es demoler y volver a construir, pero porque eso va a ser muchísimo dinero, ¿va? Si a ustedes les ha tocado ir últimamente a Ciudad de México, cuando van por el aeropuerto en un taxi o en un carro, se podrán dar cuenta que hay construcciones que hasta tienen como que una, ¿cómo se llama? Como de esas mallas ciclónicas que nada más sirven para proteger que en dado caso de derrumbe no se caiga hacia las calles para no ocasionar un accidente, como que están protegiendo. Y ahora que fue el último temblor, uno muy fuerte que hubo hace 2 o 3 años, ¿qué pasó? ¿Cómo se llama? A mucha gente tuvieron que evacuar para ir calificando si todavía se puede usar este tipo de instalaciones o ya no. Y luego vamos a ver la evaluación de los riesgos. Que esta etapa se basa prácticamente en la probabilidad de que ocurra o no un hecho determinado, o la tendencia que sigue un determinado suceso. Después de haberlo observado varias veces, asumiendo que no hay cambios en las condiciones establecidas, así profundizando en el mundo de las probabilidades, podemos medir cada uno de los siguientes factores. El primero es la frecuencia con que ocurre un riesgo, que indica la probabilidad de que un suceso ocurra determinado número de veces durante periodos específicos. Esto de los sismos en México es constante, en Guerrero, en Oaxaca también es constante. El número 2 es la severidad de los riesgos, que se refiere al impacto financiero que cada uno trae consigo cuando ocurre. Es decir, la pérdida real que sufre al presentarse el riesgo. El comportamiento de los riesgos o grado de variación de las pérdidas experimentadas de un periodo presupuestado a otro. Aunque otros consideran en este inciso el costo total de las pérdidas resultantes de un mismo tipo de suceso en periodo determinado. Aquí es importante mostrar que ciertos sucesos o riesgos siguen un modelo probabilístico matemático de su comportamiento.
Y precisamente estos modelos son las funciones de distribución. Y de acuerdo con el número de veces que se presenta el riesgo, este se sujeta a la probabilidad que nos define la función de distribución. Y dentro de las funciones de distribución se pueden contemplar aspectos importantes ligados con la severidad del riesgo, como es la pérdida máxima probable y la pérdida máxima posible. O sea, tenemos que estar conscientes de que antes de que pase algún riesgo, muchas veces nos imaginamos todo lo peor, ¿verdad? Siempre va a ser, ay, caray, si nos llega esto, vamos a gastar muchísimo. Tenemos que estar ideando, o sea, lo máximo probable que nos pueda pasar o la máxima posible que nos pueda pasar, ¿va? Entonces, ahí es donde uno va identificando cuáles van a ser los errores, bueno, cuáles van a ser los riesgos por los que vamos a pasar. O sea, cada riesgo, cuánto es lo que estimamos que nos vaya a costar o el tiempo que podamos tener cerrado, o a lo mejor podemos abrir, pero una parte, entonces tenemos que evacuar una parte del edificio para poder arreglar las cosas y en la otra poder atender. Pero tenemos que, como les repito, tenemos que dar un servicio constante sin afectar a los clientes, porque de ahí vivimos nosotros, de esos clientes. Entonces, tenemos que protegerlos a ellos, tenemos que buscar las comodidades de ellos. No podemos nada más abrir así porque sí. Es preferible a veces mejor cerrar para dar un mejor servicio que abrir y que las cosas estén en malas condiciones. ¿Ok? ¿Hay alguna duda hasta aquí, jóvenes? Jacqueline. ¿Todo bien? Itzel. ¿Cómo está Valeria? Buenos días. No, profe, todo bien, gracias. Ya que bueno, me da gusto. Buenos días, profe. ¿Cómo ha estado Valeria? ¿Bien? Bien, con mucho trabajo, pero bien. Sí, me he dado cuenta porque ahora sí ya no te he visto. Dije, a lo mejor le pasó algo. ¿Estás bien de salud? Sí, no, todo bien. Qué bueno, gracias a Dios. La ventaja es que hay trabajo, ¿verdad? Eso es lo importante. Así es. No, pues espero que te vaya bien, ¿va? Para que todo salga en orden, como lo tenemos planeado. Pues no como lo tenemos planeado, pero pues ya algo es ventaja. Así. ¿Y sigues trabajando en lo de la ropa o ya no? Ya no, ¿Ahora dónde estás trabajando? estoy trabajando con Yoali. ¿En la gasolinera? Ah, ¿A poco? sí, pero acá me tocó en San Pedro, allá en Vasconcelos. Ah, ok. ¿Cómo te ha ido ahí? Bien, está muy interesante el rollo, la verdad. No, pues está bien. ¿Y es como administración o algo así? Es facturación, todo lo de Ah, pues está facturación. bien, ¿no? Pues está bien. No, pues hay que echarle muchas ganas.
porque de ahí puede brincar algo mejor, ¿verdad? Y de hecho ya andamos en eso. No, qué bueno, no, pues muchísimas felicidades, Valeria. Gracias, profe. Échenle muchas ganas. Si no hay duda, los veo el miércoles, porque pues lógico, mañana no tengo clase con ustedes.